Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Reciban un cordial saludo todos nuestros amados hermanos desde México hasta Argentina, en el norte de América, en Europa, que diariamente nos escriben y gracias por todas sus oraciones, gracias por todo ese favor que han tenido para con nosotros, sus bendiciones, sus palabras para con mi vida, la vida de mi familia, con la vida de mi hijo. Quiero agradecer la colaboración de nuestro equipo que ha sido fiel y en medio del tiempo de crisis que hemos pasado, han estado con nosotros y hemos sentido el amor de todos ustedes. Les mandamos un fuerte, pero fuerte abrazo a la distancia. Vamos a continuar nuestra meditación en este día en Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Si amamos la verdad. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Si amamos la verdad. En esta sección, el apóstol Pablo introduce un tema muy importante, tanto para la iglesia de Tesalónica como para la iglesia de todos los tiempos, y es las señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Esta es una realidad inminente. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo vendrá otra vez y ya no viene como Salvador del mundo, ahora viene como juez de toda la tierra. Los creyentes anhelamos con ansias que Jesucristo venga. Y yo siempre he comparado la venida del Señor también, el deseo que Jesús venga, como cuando yo era niño. Nosotros éramos 8 hijos y mi papá salía a trabajar, mi mamá a veces trabajaba, pero estando nosotros en casa,
creamos muchos problemas, hacíamos pandillas entre nosotros y había rivalidades y muchas veces me tocó castigos de parte de mi mamá, que entiendo se estresaba con tantos hijos, con tantos problemas, con tantas necesidades. Pero siendo yo de los más pequeños, lloraba mucho esperando que mi papá llegara a consolarme. Son 6 mujeres, somos 2 hombres y cabe mencionar que éramos de los consentidos de papá. Y cuando se escuchaba que mi papá ya venía, empezaba nuevamente a llorar. Se había llorado por horas, empezaba yo nuevamente a llorar y decía, apito, apito. Yo quería que mi papito viniera. Y lloraba fuerte cuando él llegaba. Él preguntaba, ¿qué le pasó a mi hijo? Y mi papá me abrazaba y me consolaba. Y yo podía experimentar. Cuando mi papá llegaba y nos consolaba y nos abrazaba, eso era para mí la parte mejor de todo el día. Y creo que la iglesia debe esperar así la venida de Jesús, la venida de nuestro Señor y Salvador, ese Padre amante que nos amó y vendrá por nosotros. Y en medio de la aflicción y en medio del sufrimiento, Él vendrá y nos consolará y limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Pero es importante entender que antes de la venida del Señor hay señales que la iglesia debe atender. Y Pablo advierte a los creyentes y les dice que no se dejen mover de su modo de pensar, no se conturben o nadie los pueda asustar, amedrantar con una nueva revelación, escuchando un espíritu de error. Ni por espíritu, dice, ni por carta, ni por palabra, como si se tratara carta de Pablo o de los apóstoles. En sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque es fácil que personas se levanten para anunciar, y los ha habido en el siglo pasado. Hubo un grupo que decía que el Señor vendría en 1914. Gente se vistió con ropas blancas y esperaron en un monte en los Estados Unidos esperando al Señor, y ahí les amaneció. Otros les dijeron que vino, pero que vino de manera espiritual. Ha habido gente, predicadores incluso, que han dado fechas en los años 80, en los años 90, que en el año 2000, que en el 2012. Y esto siempre ha ocurrido, pero la iglesia debe estar atenta a lo que Jesús, Él nos dio. Por eso Pablo dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el anticristo o el hijo de perdición. ¿Y cómo podemos nosotros identificar a este hombre? Y no quisiera entrar es un tema polémico. Cuando hablamos de los últimos tiempos, de los temas escatológicos, la escatología estudia los últimos tiempos, encontraremos un sinnúmero de doctrinas, de posturas, algunos que son preteristas, otros son futuristas, otros son historicistas, otros que creen que Jesús vendrá antes de la tribulación, y son otros que niegan el milenio. Unos son mileniales, otros son amileniales, otros son dispensacionalistas, y diga, ay pastor, ya no siga. Por supuesto, porque aquí la verdad central es que Jesús vendrá. En el tiempo de las iglesias del Nuevo Testamento hubo opositores al evangelio, como el propio emperador, y podría incluso hacer una alusión a Nerón ahí, cuando se autoproclama Dios y se decreta un culto al emperador. Y los creyentes podrían ver figuras, no solamente en Nerón, en Calígula, en Trajano, en emperadores o gobernantes
que persiguieron a la iglesia y exigían un culto. Y eso fue de las persecuciones más terribles que acabaron hasta el siglo III, en la época de Constantino, en el edicto de Milán en el año 313. Sin embargo, la historia ha seguido. Ha habido anticristos en este tiempo, como algunos pueden mirar ya en la historia, la historia moderna, durante la Segunda Guerra Mundial, el caso de Hitler, de perseguir a los judíos y de matar tanta gente, de convertirse en un enemigo de la humanidad. Entonces, Juan, en su primera carta, nos habla que hay muchos anticristos, y un anticristo significa alguien que se opone a Dios, anticristo, anticristiano. Entonces podríamos ver que este hombre de pecado no encierra solamente a un solo personaje, sino a una serie de personajes. Quizás preguntes, pastor, pero entonces ¿habrá un anticristo que se siente en el lugar de Dios y se haga pasar por Dios? La Biblia dice que sí. Sin embargo, no te debes dejar mover de modo de pensar hasta que estas cosas ocurran. Hay una postura donde el templo de Jerusalén será reconstruido, ya que solamente existe el muro de los lamentos donde estuvo el templo, que fue destruido desde el año 70. Y esta parte profética es muy importante, porque cuando este templo sea construido, es un líder mundial, político, religioso, que asumirá el control de los gobiernos, y este hombre, la gente le empezará a rendir culto por un aparente tiempo de paz, y este hombre se sentará en el trono de Dios. Cuando esto ocurra, si ocurre en nuestro tiempo, entonces veremos que es algo más cercano. Pero ha habido mucha gente que pretende ser Cristo. Ha habido en América Latina, en Europa, y por ahí muchos charlatanes que con señales milagrosas, que les sale sangre de las manos o de los pies o de la cabeza, que lo acompaña a la Virgen María destilando aceite y cosas así. Y todo aquel que pretenda usurpar el trono, el título de Dios, será juzgado por Dios. Y la iglesia no debe moverse en su modo de pensar. Al presente lo detiene, esa manifestación, hay algo que al presente lo detiene. ¿Qué es lo que puede detener esa obra de las tinieblas? Primeramente es la soberanía de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Nada va a suceder sin que Dios diga, no sabía por dónde iba a venir esto. Dios lo sabe todo. Número 2, lo detiene la autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. Y tercero, la autoridad de la palabra. Dios, el Espíritu y la palabra. Tenemos que mantenernos firmes allí creyendo. Cuando esto ocurra, este personaje hará obras engañosas, como dice en Apocalipsis, aún dará vida a una imagen de piedra, a la bestia, y la gente se sorprenderá y dirán, este es el poder de Dios. Pero otra vez Jesús dijo, nadie os engañe, porque la venida del Hijo del Hombre será manifiesta en todos lados, de tal manera que todo ojo le verá. ¿Será repentina? Sí. ¿Será inesperada? Sí. Sí, será, Jesús nos dijo que sería también como en los tiempos de Noé. La gente se casaba y se daba en casamiento hasta que el día que vino el diluvio. Y mira, mucha gente está viviendo bajo perdición, bajo mentira, bajo engaño. Mucha gente se relaja, y aún en medio de la pandemia la gente no tiene temor. Pero sabes, el Señor vendrá cuando menos lo esperan. Y los creyentes, ¿qué debemos hacer? Estar vigilantes, estar atentos al Señor. No a lo que el mundo haga, no a lo que otros digan, es a lo que Dios nos dice. Entonces este poder engañoso arrastrará a mucha gente y serán juzgados. Ese poder engañoso que Dios permite que ocurra, se arrastrará a mucha gente que no quiere creer en Dios, y 2, que no obedecen a la palabra de Dios,
creyentes livianos, creyentes que no se meten a la Escritura, que no se someten a ninguna autoridad y que andan de aquí para allá, engañados y siendo engañados. Por eso déjame orar para que tu vida camine en firmeza y en autoridad. Señor, gracias por todo lo que tú nos has hablado. Gracias porque tu palabra es la verdad, porque esperamos tu venida con gozo. Te bendecimos, Señor, y podemos decir, sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida. Quita toda mentira, todo engaño, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.